Esas palabras duda y confianza se nos hacen muy familiares a todas. Me voy a presentar. Mi nombre es Erika Gutiérrez. Yo soy directora en NIX Colombia y mi camino con NIX comienza hace 3 años, cuando empezamos todos estos esfuerzos por levantar lo que hoy es la empresa acá, desde 0 hasta 120 personas que somos ya. Y bueno, además de eso, soy ingeniera de sistemas, soy magíster en administración de empresas con énfasis en dirección general y tengo estudios de liderazgo y negociación en varias academias, pero una de esas es la parte de educación ejecutiva de Harvard, entonces es como algo que me apasiona un montón. Me gusta muchísimo, siempre me he sentido muy apasionada por todo lo que es el trabajo en equipo, la comunicación, son cosas que siempre me han llenado, entonces eso les puedo contar un poquito de mí. Para comenzar, hablando de dudas, de autoconfianza, quiero que piensen en ese momento justo antes del reto. No cuando ya dijeron que sí, no, antes. Ese momento en el que les hacen una pregunta y no saben qué sienten o qué piensan y puede que tengan un remolino de emociones, quizás incertidumbre, quizás mariposas en el estómago, quizás dudas, un poquito de ansiedad, sudoración en las manos. Todas lo vivimos diferente, pero es normal. Tristemente es normal. Lo que quiero presentarles hoy es que ese miedo que sienten o esa incomodidad o como lo quieran llamar, no solo es normal, sino que es el punto de inicio. Es justo allí donde comienza la autoconfianza. El camino que yo he recorrido hacia la autoconfianza ha sido muy incómodo, muy, muy incómodo. Y está bien que sea así. Comienza en el 2021, mi primera charla. La Erika del 2021 tenía completo pánico de hablar en público. De hecho, hablar en reuniones me costaba muchísimo. Ya yo estaba teniendo un crecimiento profesional en el que ya tenía que y quería compartir mi opinión porque veía maneras en cómo las cosas se podían hacer mejor, porque quería optimizar cómo estaba funcionando algo en la empresa. Y yo ya sabía que eso era algo que si yo quería seguir creciendo en la línea que me imaginaba, tenía que poder transitar y mejorar. Pero bueno, volviendo a mi primera charla, un compañero decide inscribirme para dar una charla sin mi conocimiento. Y ya luego me cuenta que dentro de un mes voy a tener un espacio para hablarle a la empresa sobre agilismo. Y yo me quedé como el slide pasado, paralizada. Un montón de pensamientos, emociones, de todo. Yo siempre he sido muy de ejecutar y a la acción y dije, bueno, no, Google, cursos de oratoria, cómo hablar en público. Dije, tengo que solucionar esto como sea y lograr, así sea, un poquito de progreso para enfrentar mejor esa reunión que tengo en un mes. Afortunadamente conseguí un curso, duraba 3 meses, yo dije, bueno, al primer mes algo debemos haber logrado. Y ese curso para mí fue mucho más que oratoria. Una de las cosas que no olvido, que hablábamos mucho, ellos decían, el miedo siempre va a estar. Siempre les va a dar miedo subirse en una tarima, siempre les va a dar miedo. Incluso las personas muy experimentadas tienen miedo. Ahora bien, ¿qué pueden entrenar o qué pueden hacer? Que coexista el miedo con un poquito de confianza. Y cada vez una charla a la vez van desarrollando un poquito más de confianza para, digamos, sentirse más cómodos. Pasa ese mes, yo dije, bueno, lo que fue. Llegó el día de la charla
Claramente muchas cosas por mejorar, ¿cierto? Porque no les voy a venir a decir acá que la primera fue increíble. Ninguna lo es. Siempre vamos a ver cosas que podamos mejorar. Pero noté algo distinto. Cuando terminó esa charla, yo me sentía muy satisfecha. No satisfecha porque hubiese salido perfecto, pero sí podía abrazarme y decir, wow, lo hiciste, al menos. Y puedo identificar estas 5 cosas que la próxima vez quiero hacer mejor, pero sentía como una comodidad y de hecho no estaba del todo rechazada la idea de intentarlo de nuevo, porque finalmente seguía viva. Esos momentos de ansiedad cuando uno está entrando en pánico porque no quiere decir eso en la reunión, no enviar el correo, resulta que luego uno lo hace y no pasa nada. Y probablemente las demás personas ni cuenta se dieron. Entonces, eso me llevó a concluir que el miedo no se va, pero se entrena. Y que más importante, la autoconfianza no solo se tiene, sino que se construye. Y aquí está lo interesante, y es que nosotros confiamos en nuestros amigos, en nuestra familia, en nuestras parejas, y la confianza la vamos cediendo poco a poco, ¿cierto? Y las personas se la van ganando, pero nosotros tenemos la expectativa de que la autoconfianza nazca con nosotros. Que entonces decimos, no, yo no confío en mí, o yo tengo dudas, y resulta que no es algo con lo que se nace, o no es algo que naturalmente se tiene, sino lo que quisiera que viéramos acá y que consideráramos es que es algo que se tiene que ganar, incluso con nosotros. Tenemos que ser lo suficientemente confiables para que podamos confiar en nosotros mismos, valga la redundancia. Entonces, ustedes dirán como, bueno, sí, pero ¿cómo podemos llegar ahí? ¿Cómo podemos empezar a construir? Les quiero compartir 4 pilares de la autoconfianza que al menos me resuenan a mí y ojalá puedan resonarles a ustedes. Esta es una palabra que me gusta mucho, la integridad. Yo lo veo como actuar como la persona que dices que eres. Nos pasa mucho a todos que decimos, pues yo soy de esta manera o de otra manera y podemos pecar por actuar de maneras distintas y no necesariamente ser muy fieles a eso. Cada que hacemos eso, se fractura un poquito la autoconfianza. Entonces, ¿cuál es la recomendación acá que les puedo compartir? Comienza desde puntos pequeños. Haz micro compromisos y cúmplelos. Esa es la parte difícil, ¿cierto? Y, ¿por qué no? Ser muy clara con lo que prometes a otros y a ti. Y a muchos nos pasa que si decimos, vamos a entrenar el domingo, difícilmente uno se levanta, pero si uno le dice a un amigo, vamos a entrenar el domingo, no le quieres quedar mal al amigo. Entonces, consideremos por qué si nos queremos quedar mal a nosotros. El segundo, intención. ¿Desde dónde haces lo que haces? Es difícil confiar en nosotros respecto a algo que ni siquiera nos motiva. Nosotros acá en tecnología tenemos una fortuna tremenda y es que podemos trabajar en algo que nos gusta, que nos genera satisfacción, nuestros trabajos son creativos, la tecnología es increíble, entonces tenemos esa fortuna, pero aún así hay actividades que no necesariamente disfrutamos dentro de un trabajo que puede ser muy bueno. Entonces aquí les quiero marcar 2 puntos. ¿Estoy actuando desde el miedo o desde el propósito? Porque si realmente quiero hacer algo, quizás vale la pena considerar el microcompromiso. Y evitar la mentalidad de escasez. Yo quisiera que salieran de acá planteándose un reto y sintiendo o determinados a dar su mejor juego. No ganarlo necesariamente, pero dar su mejor juego, sentir que pueden siquiera empezar. Las capacidades, claramente, no somos, pues todos sabemos en qué somos buenos, qué nos falta por aprender, en qué estamos entrenándonos. Y aquí lo relevante, y yo creo que nosotros nos hemos formado mucho en una cultura de lo que no sabe, apréndalo. Sí,
pero también lo que sabemos, saquémosle provecho. Enfoquémonos en nuestras fortalezas y podemos construir esa autoconfianza desde allí. Hay un montón de cosas que no sabemos todos, afortunadamente, porque ahora es que nos quedan años para seguir aprendiendo, pero podemos enfocarnos en esas que sí, para empezar esos microcompromisos, irlos cumpliendo y irnos entrenando. Y resultados. Eso es lo bueno, que los resultados son evidencia. Puede que a día de hoy ustedes digan, no, yo no creo que yo vaya a ser capaz. Pero luego que dicen, bueno, quizás comienzo por hacer esta pequeña cosa. La buena noticia es que al hacerla, eso es evidencia. Y quiero que lo tomen como tal. Muchas veces nos pasa que nos dicen, un compañero nos dice, uy, buenísimo, te quedó el demo. O nos dan palabras que alaban algo que acabamos de hacer y nos resulta sumamente incómodo. Y es como que tenemos pena, no sabemos cómo reaccionar. Los invito a que lo agradezcan y digan sí, eso lo puedo tomar como evidencia. Eso es un buen resultado. Y acumularlos de a poquitos, micrometas. Y muy importante, el valor está en terminar, no en que quede perfecto. Entonces, eso puede significar intervenir en la reunión, enviar ese mensaje que estabas postergando hace mucho tiempo. Enviarlo ya es un punto de partida. Ya aquí estamos, aquí conocemos eso, pues el tema de los sprints, iterar. Podemos iterar y mejorarlo. Una micrometa a la vez. ¿Qué necesitamos para eso? Necesitamos dos cosas que no son sencillas. Una es coraje. Y el coraje por sí solo suena como algo que se puede tener. Sí, yo me le quiero medir a todos esos retos. Pero es que para el coraje necesitamos la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad sí que no nos gusta, porque es incómodo, porque es aceptar que no controlamos el resultado y que aún así lo vamos a intentar. Entonces, yo les diría, les traigo unas herramientas, unos aliados. Cuando les menciono el coraje y la vulnerabilidad es para que lo tengamos presente, que es un proceso incómodo. Una herramienta es el trabajo en equipo. Y ya ustedes me van a decir, ay, otra vez me van a hablar del trabajo en equipo, que qué me van a decir de eso. Sí, les voy a hablar del trabajo en equipo, pero desde otro ángulo. El trabajo en equipo, excelente para lograr objetivos, sacar el producto, entregar lo que se tiene que entregar, pero también es muy útil para poder ver cómo podemos mejorar y cómo ganar autoconfianza. Porque las personas del equipo sirven como espejos. Nosotros podemos ver en el equipo quién de repente resuena con lo que nosotros decimos, entonces es como que bueno, con esta persona sí me puedo comunicar así. De repente hay otras personas con las que tenemos roce y es como bueno, probablemente ahí nos estemos encontrando porque yo también soy muy similar en eso. Y obviamente el feedback, pero entonces ya me van a decir ustedes también, que el feedback, que pida feedback, que en la empresa el feedback anual, el feedback trimestral, el del proyecto. Esos son otros. Del que yo les vengo a hablar es no de un feedback grande, una sesión 1 a 1, 30 minutos, no. Es utilizar esas personas que son tus espejos en el equipo para hacer preguntas pequeñas y concretas que te puedan ayudar. Entonces, si tú tienes una inseguridad respecto a cómo hablas en las reuniones, puede que después de que tú te pusiste esa micrometa de que hoy sí voy a levantar la mano y voy a hacer las preguntas en la planning, ese día le preguntas a 3 compañeros distintos, a uno que siempre te diga cosas positivas, al que siempre consideras que de repente puede ser un poco brusco en su comunicación contigo, a otra persona que casi no habla y les puedes preguntar a los 3, hey, ¿cómo me diste en la llamada? O ¿qué pensaste del pull request que te envié hace 3 días? Algo así. Preguntas pequeñas. El feedback se puede ir construyendo también de preguntas pequeñas y ya tú te puedes ir armando una percepción real de lo que realmente los otros están pensando sobre tu trabajo. Hay un aliado que sí cuando empecé a leer sobre eso
me impresionó mucho y yo creo que conectó y quizás fue una luz de esperanza. Y es el concepto de la neuroplasticidad. Todos acá tenemos cerebros increíbles, pero que además tienen la capacidad de aprender y de cambiar. Y muchas veces uno escucha que las personas dicen, no, nadie cambia. Otras personas dicen, todo el mundo puede cambiar si se lo propone. Pues resulta que sí, podemos cambiar cómo funciona nuestro cerebro, pero no desde las ilusiones o desde el positivismo tóxico, no. Desde realmente puede haber un cambio físico en tu cerebro en la medida que uno tiene ciertos comportamientos. Entonces, quiero que piensen para explicarles la neuroplasticidad, quiero que se imaginen un bosque. El bosque es su cerebro. Un bosque lleno de árboles, unos árboles muy grandes, otros de repente están naciendo, unos tallos gruesos, otros que están muy delgados. Esas vías o esos tallos son su manera de ver la vida, sus comportamientos, las acciones que suelen tener. Y nosotros tenemos nuestras propias personalidades y solemos actuar de cierta manera ante ciertos estímulos. Los que son muy repetitivos ya son esos tallos que están súper fuertes y son gigantes. Entonces, si a mí, por ejemplo, me dan un feedback que puede ser constructivo, me cierro. Me cierro y me siento intimidada y prefiero buscarme otro trabajo. Puede que ese sea mi comportamiento. Y si yo lo hago las suficientes veces, ese comportamiento va a estar fortalecido y es mi manera de actuar. Es por eso que animarse a actuar distinto es tan complejo, porque es que ese camino ya lo conozco, ya me es familiar. Ahora bien, si yo estoy determinada a que quiero cambiar ciertas cosas porque me va a beneficiar en mi vida, en mi carrera profesional y decido que uno de esos es la confianza, la invitación sería empezar a hacer esas cosas incómodas que en la medida que las repites, esa rama que está muy frágil se va a volver mucho más fuerte y se va a convertir en un nuevo comportamiento que tú dominas. Así como la Erika del 2021 hubiese tenido absoluto pánico siquiera de quitar el mute en la llamada para hacer un comentario, la Bebé puede estar acá. No porque uno quiera decir todo se puede lograr, no. Pero poniéndose los suficientes retos que te permitan abrir nuevos caminos y acostumbrarte a nuevas cosas, sí puedes cambiar la manera en que piensas y en que decides comportarte. Otro aliado es la historia que nos contamos. Y seguro ustedes han escuchado pues esas frases más de mamá que es como las palabras tienen poder. Sí, las palabras sí tienen poder. ¿Por qué? Porque es que lo que pensamos se siente muy, muy real. De hecho, cada vez que recordamos un evento del pasado, lo vamos modificando poco a poco. Y puede que al cabo de unos años eso no haya sido así, pero ya le hemos agregado distintas cosas cada que lo volvemos a recordar, porque es que lo que pensamos se siente tan real que puede cambiar nuestro estado de ánimo. Podemos empezar a pensar algo y quedar completamente decaídos y ya ahí nos damos cuenta del poder que pueden tener. Entonces, quiero invitarlos a considerar el escenario en el que decidimos que no nos vamos a contar la historia de terror. Tampoco implica que nos vamos a contar un final feliz, tampoco. Pero nos vamos a permitir considerar que quizás esta vez no va a salir tan mal. Quizás va a estar normal. Es un punto medio que podemos considerar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si nos contamos esa historia diferente? Allí está la invitación. No es sencillo, pero es posible. Como esto nos va a tomar algo de tiempo y no queremos que esto sea un proceso tan largo, les traigo truquitos más concretos que pueden aplicar desde hoy. El primero, empieza por entender, no te preocupes por impresionar. A veces estamos en una llamada, en una conversación y estamos esperando esa gran idea.
Nosotros queremos hablar es cuando tengamos el mensaje redactado, listo, que sepamos que va a agregar valor, que los demás se van a impresionar para poder hablar. El truco acá es, no necesariamente tenemos que empezar a hablar para decir eso que va a impresionar. Empecemos por una pregunta. Una pregunta. ¿Te refieres a, eso significa qué? Ah, se me ocurre que, y ya podemos empezar a hacer preguntas y se van a dar cuenta que con la respuesta les va a llegar esa gran idea de la que querían hablar. A veces no tenemos la suficiente información y optamos por quedarnos callados en vez de indagar un poquito más y permitirnos que nuestra creatividad fluya. El segundo, comunica para que quieran escucharte. No solo es difícil comunicarnos, sino que además tenemos que tener muy en cuenta cómo le gusta a la otra persona recibir la información. Entonces, utilizando al equipo como un espejo, como les proponía, pueden identificar, tratar de mapear quiénes son más de datos en el equipo, quiénes son más de contarles una historia, quiénes se enganchan más en la conversación, si de repente se lo pones más en un tono emocional. Cada persona es distinta. Y nuestra información va a llegar tan lejos como el otro la pueda escuchar, entonces es muy importante que podamos cambiarla, ir probando distintas cosas. Busca navegar el ego de los demás. Más en tecnología, más que todo, lo vemos un montón. Hay egos por todas partes. En el trabajo de equipo uno dice, pues de repente el lead del proyecto, uno siente que hay cierta fricción, o mejor no le pregunto por qué. Y la realidad aquí es que todos estamos en nuestra propia cabeza pensando en nosotros mismos. Entonces, esa manera en cómo tú te relacionas con esa persona que de repente tiene a tu consideración un ego alto, puede que haya una manera que te puedas comunicar con él para que él te pueda escuchar. Entonces, no es personal, simplemente cada quien está enfocado en sí mismo. Y eso se conecta con el siguiente, que es que la información está en la conducta, no en tu cabeza. Todos estamos pensando en nuestra propia manera de ver el mundo. Entonces, yo puedo estar pensando, ¿será que sí lo hice bien? ¿Será que sí quedó bien el evento? ¿Será que...? Todo, esa es mi parte. Máximo puede estar pensando algo distinto y así cada uno de nosotros. Entonces, cuando interactuamos, nosotros nos hacemos la idea de que la otra persona piensa algo de nosotros y resulta que probablemente ni siquiera nos está detallando. Entonces, lo que vamos a hacer acá es fijarnos mucho en la conducta. Sí vamos a tener nuestro propio, de repente lo que vamos a asumir, puede que a esta persona no le guste responderme cuando le hago preguntas en el proyecto. Ok, ese es tu juicio, está bien, pero entonces juntémoslo con preguntas. Cuando yo le escribo, ¿me responde rápido? ¿Es concreto o de repente se detalla a explicarme? ¿Cómo está su lenguaje no verbal cuando habla conmigo? Porque quizás yo pienso que él no me quiere ayudar, pero cada que yo le escribo me responde rápido, pues me da unos párrafos largos, completos, me ofrece conectarnos en llamada. Entonces allí le estoy dando más información a mi mente, más allá que solo lo que yo me puedo estar imaginando. Ya tenemos unos puntos de data en los que podemos confiar. Y el quinto, usa el lenguaje corporal a tu favor. Lo mejor de esto es que nadie sabe realmente qué pensamos. Y los demás no saben si tenemos miedo, si estamos confiados, si nos sentimos bien o mal. Lo van a interpretar o inferir según lo que nosotros mostremos. Entonces, ¿cuál es el truco acá? Mantengan la mirada firme. Cuando vean a alguien, sostengan la mirada, sonrían de vez en cuando están conversando con alguien. Cuando alguien te está conversando, tú puedes asentir, puedes mostrarles que estás entendiendo. Es importante también utilizar una postura que sea abierta, que implique que estás seguro. Puede que por dentro tú estés aterrorizado, pero como todo, fake it till you make it. Mostrar que estás firme con la mirada y todo eso va a ayudar a cómo te proyectas. En últimas, te vas a empezar a proyectar así, vas a empezar con los micro compromisos, micro retos, una evidencia. Las personas también te perciben según
eso que tú les estás mostrando. Entonces ya de repente se van a comportar distintos contigo y tú vas a empezar a creértela. ¿Por qué no? ¿Ahora qué? Te van a decir, bueno, muy chévere esto, pero ¿qué hacemos con todo esto? La invitación final es concreta. Son 3 puntos. Quiero que se vayan con esto. 1, microevidencia. Elijan algo que ustedes se puedan demostrar que sí son capaces, pero algo chiquitico. Sí puedo hacer eso que me he estado cohibiendo de hacer por miedo. Puede ser enviar el correo, puede ser pedir ese feedback, puede ser pedir ese ajuste salarial, eso que han estado postergando. Bueno, eso quizás no es tan chiquito, algo un poquito más chiquito. Sí. Microcompromiso, ya lo elegí, necesito esa evidencia, me voy a comprometer con esa pequeña cosa. Y microvalentía, porque para hacerlo, de nuevo, va a ser incómodo, pero si nos conectamos y nos determinamos y decimos, esta pequeña cosa sí la voy a hacer, vamos a tener evidencia para confiar en nosotros más adelante. Les quería traer esta cita de Brené Brown. Brené Brown es impresionante, ella es una de mis autoras favoritas, ella tiene uno de los TED Talks más vistos, se llama El poder de la vulnerabilidad, impresionante, tiene varios libros, con ella he podido aprender mucho de estos temas, la disfruto un montón, y en su libro Los dones de la imperfección dice que la autenticidad es un conjunto de decisiones que tomamos a diario. Se trata de la decisión de ser auténticos y estar presentes, la decisión de ser honestos y la decisión de dejar que se vea nuestro verdadero yo. ¿Y por qué les traigo esto? Porque si realmente queremos ganar más confianza, tenemos que tomar la decisión de empezar este proceso. Quiero darles las gracias por estar acá y por escucharme hasta este punto y ojalá que se llenen de razones para confiar en ustedes.